RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, nos honra en esta parte del programa la presencia del doctor Ides Beckler Talledo. En su momento ha sido ministro de Educación, una persona muy identificada con el tema educativo, es un especialista en temas de política de educación y lo hemos invitado en esta oportunidad un poco para que nos acerque a mirar en perspectiva lo que está ocurriendo en el plano educativo, sobre todo en momentos que el gobierno está anunciando la elevación del piso salarial. Doctor Beckler, le agradezco la amabilidad de compartir esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido. Bueno, muchas gracias. Y para felicitarlos por el estudio y la cobertura, siempre como ministro o como opinólogo, como se dice ahora, habíamos hablado por teléfono. Así es. Y hoy quise estar directamente para saludar a todos los oyentes, a todas las oyentes de todo el Perú. Bien, yo le agradezco la deferencia de su parte. Yo planteaba al inicio de esta introducción que el gobierno allá anunció que va a haber una elevación a 2.200 el piso salarial, y esto a partir del año 2019, el anuncio lo ha hecho el propio presidente Martín Vizcarra, ¿no? Y además sostiene que este incremento debería ser de una gradualidad de un promedio de 10% anual. Usted trabajó muy de cerca el tema del pliego nacional de los docentes, ¿no? Nosotros hemos tenido oportunidad de conversar también con algunos representantes del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, y ellos se han expresado ya de inicio, no ven con buenos ojos esta decisión del presidente porque hablan de un incumplimiento. En realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo en este tema, por favor? Bueno, cuando la entrega de las palmas magisteriales, entendí perfectamente que el presidente quería anunciar al magisterio y a la colectividad su preocupación por la educación, cuestión que saludo. Me generó una gran expectativa y satisfacción cuando dijo que van a haber aumentos progresivos el 2019, el 2020 y el 2021. También me generó una gran satisfacción cuando dijo que iban a ser 200 soles a partir del próximo año. Me imaginé que eran a partir de enero, pero yo entiendo que hacerlo a partir de marzo es lo más conveniente por el tema de la gestión presupuestal. Pero grande fue mi sorpresa cuando al siguiente día escuché y he leído declaraciones del economista Daniel Alfaro, ministro de Educación, decir que el aumento sería 100 soles en marzo del 2019 y 100 soles en diciembre del 2020. Perdón, del 2019. Mira, yo sugería que los 200 soles fueran un poco más, y me dirigía sobre todo al ministro de Economía y Finanzas, que es fundamental que entienda que hay que fortalecer la educación pública y que hay que tener buenos años escolares, y para eso hacer un esfuerzo en el fisco nacional nunca está de más. Y entonces yo he declarado, escrito en mi Twitter, que me parecía bien los 200 soles, pero que invocaba al gobierno a hacer un esfuercito mayor para que llegue a unos 250, 280 soles. En su gestión, ¿cuánto más o menos estaba manejando el piso salarial? En el gobierno del doctor Kuczynski, en la primera etapa, donde yo no era un ministro, se dio algo así como 230 soles. ¿Ya? Y ya en la etapa en la que yo era ministro se dio el mínimo en 200 soles y el máximo llegaba alrededor de 285 soles, perdón, 385 soles. Ahora, como van a ver en la evaluación de ascensos, porque hay una meta
de 1.000, cosas que antes eran 50, estos 1.000 profesores, en caso de ascender, tendrían el próximo año, si se aumentaba a 200, 400, son pocos desde luego, pero no son 50, ya son 1.050, y si eran 250, 500 o 300, 600. Decir que el aumento va a ser de 200 soles el 2019 no es correcto. No es real. No es real. Van a ser 100 en marzo y 100 para el 2020, solamente que lo adelantan para diciembre. Claro, o sea, a fines del año 2018 están fijando los 100 soles de aumento y que esto empieza a correr a partir del 2020. Claro, sería en diciembre. Del 2019. Un mes. Ahora, cuando usted estuvo al frente del ministerio, se trabajó bien este tema de la parte económica. ¿El gobierno está con los recursos suficientes? ¿Se puede apelar al Ministerio de Economía para nosotros constituimos una comisión para estudiar esto. ¿Ya? Y creo que el ministro Alfaro ha seguido con ello. Aumentar progresivamente a una unidad impositiva tributaria al 2021, yo siempre hablo con la verdad ante mis colegas maestros, siendo una aspiración justa, yo la veo difícil por cuestión presupuestal. Sin embargo, sí creo que se puede hacer un aumento prudente el 2019, el 2020 y el 2021. Gradual. Gradual, pero no anunciar 200 y después dar prácticamente 100, porque se podría decir lo mismo para el año 2020, 200 soles más. Y sería otra vez 100 en marzo y 100 en diciembre. Eso no está bien. Hay que hablarle a los maestros y a la opinión pública de una manera clara, porque si no la política magisterial pierde credibilidad entre los maestros. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Por lo menos los dirigentes de todos los sindicatos y de muchos maestros, en vez de sentirse contentos, agradecidos, están preocupados, porque el presidente le dice 200 y el ministro le dice 100. Creo que ahí el señor presidente de la República, a quien yo saludo, conozco y se faja por la educación, debería rectificar esta decisión. Si se va a dar 200, ojalá pudieran dar 250 o 300, que sea a partir de marzo, pero acompañado de capacitaciones y acompañado de una ampliación profunda de la meritocracia. Y eso implica que no hay que contraer el nombramiento de profesores. Yo espero que en este concurso ingrese una cantidad suficiente con calidad. Espero que la evaluación de ascenso continúe, ahí tengo que felicitar al ministro Alfaro porque continúe, siga el próximo año, además de la evaluación de desempeño, pero con metas significativas. Ahí no se debe claudicar. El tema de la meritocracia, el tema... Es fundamental. Ya. Vamos a otro tema que también anunció el presidente de la República, ¿no? Es lo referido a el pago de la deuda social con el magisterio. Los propios dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional de SUTEP ponen más o menos una cifra estimada en 5.000 millones. Ellos hablan de una deuda social. Hemos consultado a algunos economistas y nos dicen que eso es imposible cumplir en estos momentos, ¿no? Claro. Una economía que, si bien es cierto, obtiene cierta solidez, pero no se puede cumplir. El presidente habla de 200 Igual millones. Que llegar al 2021 a unidad impositiva tributaria. Así es. Hay que hablar con la verdad. Y yo siempre les he hablado a mis colegas maestros, como ministro, como viceministro y ahora como un simple educador, pero hay que hablar con la verdad. Ahora, en el tema de la deuda social, ¿cómo cree usted que es la mejor manera de manejarlo? El presidente anuncia 200 millones de soles, pero ya hay voces que dicen que eso es insuficiente. Pero
en el otro lado tampoco no se puede cumplir con todas las prerrogativas que se plantean, ¿no? Los 200.000 que hemos dado este año es insuficiente, pero los 200.000 del próximo año, cosa que saludo y felicito al presidente y al ministro, millones, ¿no? También es insuficiente, pero es un avance. La deuda social se viene reclamando hace varios años y no había una asignación. Lo que debemos aspirar a que estos 200 millones, en la medida de lo posible, se vayan incrementando y que sean sostenidos todos los años más allá del 2021. Creo que ahí el esfuerzo del gobierno es un esfuerzo importante, insuficiente, por supuesto, pero es un esfuerzo. Ahora, esta deuda social, ¿cuál es la composición? Generalmente la deuda social es por horas de clase. ¿Ya? Que se dejó de pagar mientras estaba vigente la norma, ¿no? Ahora, hay una variedad también de factores que intervienen, pero la mayoría de casos es la asignación por horas de clase fundamentalmente. Ahora, ¿asciende a los 5.000 millones como los dirigentes del SUTE estiman? No lo sé. Les mentiría. ¿Y por qué no es, digamos, fácil tener una proyección real de cuánto es la deuda social? ¿A qué se debe? Yo creo que es una cantidad muy grande. Por ahí que esta cantidad puede estar cercana a esa cantidad. En la mañana conversábamos nosotros con los especialistas de GRADE, que trabajan mucho el tema educativo, con Hugo Ñopo en particular, claro. Y Hugo nos decía que era imposible, esa cifra, pagarla era imposible, ¿no? Que el gobierno tiene que honrar su compromiso, pero de una manera real, dice, ¿no? Claro. Yo creo que Hugo tiene razón, pero no hay que dejarla de pagar progresivamente. Y hay que reconocerle al gobierno de Kuczynski y al gobierno de Vizcarra que están haciendo un esfuerzo, cosa que no ocurrió durante el gobierno de Humala, de que comience a pagarse la deuda social. Ahora, el otro tema es que el presidente también ha deslizado la posibilidad de la intervención de la derrama magisterial. La derrama magisterial, en cierta medida, se ha convertido en una suerte de visión atractiva para muchos, en términos probablemente de que desde ahí se puede controlar económicamente el magisterio. Yo no lo sé, pero esta propuesta del presidente de la intervención de la derrama magisterial, ¿es posible? Bueno, yo conozco la derrama, yo he sido asociado de la derrama, han cumplido con mis obligaciones, yo los estoy ayudando en algunos temas educativos, pero independientemente de cualquier consideración, lo que yo sé como maestro es lo siguiente. Primero, cuando la derrama cambia de administración por el decreto supremo que dio el ministro en ese entonces Paniagua en el segundo gobierno de la UNDE, la situación de la derrama era muy mala. Y después de varias décadas, hay 2.000 millones de soles, como lo ha dicho el presidente, de capital acumulado. Entonces, si una institución está prácticamente quebrada y después de varios años tiene 2.000 millones de capital acumulado, yo creo que las conclusiones son fáciles de hacer. Yo no las voy a hacer, porque creo que los oyentes son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta. Segundo, todos sabemos que esta es una institución que es vigilada permanentemente por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Ese es un tema interesante, ¿no? Porque a veces se maneja el concepto que no tiene una fiscalización ni control, pero sí hay que darle la información correcta que la Superintendencia de Bancos y Seguros... Que no es cualquier cosa, es como... y siendo una entidad previsional, ¿no? Y es como chequear una AFP, chequear un banco.
Yo no conozco ningún informe negativo de la Superintendencia de Banca y Seguro, y si el presidente lo conoce, que lo haga conocer. Tercero, la derrama es una entidad previsional de fondos privados. Funciona como banca de segundo piso, ¿no? Claro. Es una entidad no estatal. Entonces yo creo, y no voy a generar conclusiones, porque creo que el presidente y el ministro de Educación, o quienes le estén aconsejando, deben evaluar estos temas. Primero, repito, de estar casi quebrada, llegan a 2.000 millones después de varias décadas. Dos, está vigilada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahora, ¿cumple con los fines para lo que fue creada? Bueno, para la labor de asistencia al magisterio. Ese es un tema que los maestros tienen que opinar. Cuando yo he requerido, en el caso de educador, conmigo han cumplido. Y conozco de muchos maestros que cumplen. Sé de la gran labor educativa porque el premio Horacio, la medalla Encinas, programas de capacitación, donde yo los estoy ayudando hace poco, programas tienen en mente una escuela de posgrado, otorgar facilidades para maestrías, y tienen préstamos permanentes, y tienen varios rubros, ¿no? No conozco el detalle, pero en todo caso ese es un tema que tienen que resolverlo los maestros, si es que hubiera alguna situación. Ahora, claro, hay que tener cuidado también de que algunos sectores podrían querer tomar la derrama. Y eso hay que verlo con mucho cuidado. Bien, estamos conversando con el doctor Idek Beckler, es ministro de Educación, especialista en temas de políticas educativas. El otro tema que también tiene que ver con el aspecto educativo es las relaciones que maneja el gobierno, el Ejecutivo, con los órganos representativos de los gremios educativos, ¿no? Magisteriales, de manera muy precisa, ¿no? Y en estos momentos lo que algunos reclaman es que se abrió mucho las aristas, ¿no? Que en buscar conversaciones con gremios que no eran representativos, ¿no? Y que quien representa al SUTE, siempre lo reclaman, es el Comité Ejecutivo Nacional, pero hemos visto como el surgimiento de lo que se llama los SUTE regionales o las bases regionales, ¿no? ¿Cómo evalúa usted esta situación, considerando que es un aspecto clave en la relación ejecutivo-gobierno, sector-gobierno con los profesores? Bueno, decir que el Comité Ejecutivo Nacional, que es el oficial, tiene una legitimidad de todo el magisterio, es no decir la verdad. Yo creo que ahí el SUTEP oficial tiene que hacer una política sindical de frente único. ¿Ya? O sea, no puede estar a cargo de uno o dos partidos, tiene que haber la conjunción democrática de los sectores que activan en el sindicalismo magisterial. Por otro lado, hay sectores que sin tener legitimidad legal tuvieron legitimidad en la huelga del 2017, pero que la han perdido, porque la última huelga, el 5 de abril y la del 18 de junio han sido un fracaso. Así es. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación comenzó a desarrollar una política de acercamiento, de sinceramiento, de cumplir con todos los compromisos, de evaluación de nombramiento, evaluaciones de ascensos, pagos a tiempo de todo lo que se había planteado, y el magisterio no escuchó a estas dirigencias radicales. Eso a mí me preocupa que se pueda perder con estos anuncios así un poco contradictorios. Yo cuando me reuní con el profesor Castilla y me reuní con el profesor Mesa, yo les he dicho que busquen el reconocimiento legal, como lo tiene el SUTEP oficial. Es una tarea
que les corresponde a ellos. Y para eso deben recurrir al Ministerio de Trabajo. Yo creo que el diálogo es conveniente. Yo no hubiese recibido a dirigentes el mismo día del paro del 5 de abril como ocurrió, ni lo recibiría en una situación que ellos puedan exigir durante la huelga nacional anunciada. Pero yo sí creo que hay que conversar con todos los dirigentes, sobre todo haciendo un trabajo de base a nivel regional, pero siempre respetando la rectoría del ministerio y el principio de autoridad. Porque el fin principal del ministerio es velar por la educación de los más pobres de la escuela pública y de todos los estudiantes del Perú. Y eso creo que se ha venido haciendo bien. Cuando nosotros trabajamos intensamente, pero ahora estoy un poco preocupado por esos anuncios que dice algo un día y se dice algo otro día. Eso no está bien. Yo sé que el señor presidente y el señor ministro van a reflexionar y van a generar una política de mayor credibilidad con el Magisterio Nacional. Usted, cuando fue viceministro, en su momento usted impulsó la meritocracia, y en realidad ese es un mérito. Le agradezco. Pero ¿por qué ve que hay cierta resistencia de un sector de maestros a acogerse justamente a este nivel que les permite mejores ingresos, mejores capacitaciones y mejor disponibilidad para la enseñanza? Bueno, ya no es tan así ahora. Mira que los 5.500 maestros inicial todos fueron a dar la evaluación de desempeño y la mayoría aprobó. Ahora hay 17.000 para profesor inicial y yo creo que les va a ir bien. En las pruebas de nombramiento sí hubo pues la aprobación del 4%, claro, que yo he venido generando, por lo menos que se dé una reflexión, porque 8.000 o 10.000 de 200.000, tampoco digo que se aprueben 100.000, 80.000, claro, que se aprueben los mejores, pero un porcentaje racional. Lo que pasa es que ahí se ofertan vacantes, pero en el fondo ya hay una decisión de nombrar determinada cantidad. Eso no iba a suceder en nuestra gestión y estoy seguro que espero no suceda con el ministro Alfaro. El concurso de ascenso. El año pasado se presentaron como 70, 80.000 y ascendieron 300. Claro, con pocas vacantes en la quinta, sexta y séptima. Pero ahora se ha presentado una cantidad enorme. No tengo la cifra acá, pero creo que es más de 60.000. Y ahora, cuando yo estaba, había 1.500 para la séptima, porque tienen que tener maestría. De esos 1.500, espero que asciendan los 1.000, en la quinta los 1.500, perdón, en la sexta los 1.500 y en la quinta los 4.500. Yo creo que la meritocracia hay que trabajarla en los hechos y en ese sentido el Ministerio está bien encaminado. Bien, doctor Idesberg, le agradezco la amabilidad de haber compartido esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Lo comprometo a seguir conversando de esto y otros temas que están vinculados a la educación. Usted creo que en los últimos años ha marcado una etapa muy vinculada a la educación en el país y creo que es una persona autorizada que nos permite ingresar al terreno del diálogo y también al terreno del debate educativo, porque es lo que se busca, ¿no? Yo le agradezco mucho y lo que yo pido a todos los colegas maestros, serenidad, pensar en los alumnos, y pido al presidente y al ministro de Educación pensar que este año debe seguir de la mejor manera y los próximos años también. Muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros el doctor Idesberg, ex ministro de Educación, una persona muy vinculada al sector educativo de nuestro país. RCR, la red que comunica y une al Perú.